Dame un Muy bien, segundo. a ver, Ya. ya está. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos estén acompañando. Tenemos hoy día una sesión que se llama Cómo dar el salto a la ciencia de datos, en el cual estaremos platicando junto a Pablo Moreno. Vamos a presentar un poquito a Pablo para que los que no los conocen. Pablo es un apasionado y versátil en ciencia de datos e inteligencia artificial, jefe de IA en Sumamos y coordinador de Sumamos Academy, del cual es responsable de la operación central y la expansión global del negocio de educación y consultoría de inteligencia artificial y ciencia de datos. También es analista en Acceleration Economy, creador de contenidos para temas de ciencia de datos, IA, nube y ciberseguridad, donde publica y edita blogs, webcasts y medios digitales. Pablo también es profesor universitario, orador internacional, autor y MVP en Microsoft para la plataforma de datos, que apoya el desarrollo y la educación de software de código abierto. Y por supuesto, Pablo también es autor del libro Machine Learning en Power BI con R y Python. Así que Pablo, como ya te lo había dicho al inicio, es un gusto tenerte aquí en la comunidad y que nos puedas acompañar. Vamos a iniciar con algunas preguntas que seguramente muchos de los que estamos aquí, y me incluyo, como alguien que quiere conocer un poquito más acerca de este campo, me gustaría que nos cuentes en tus palabras qué es la ciencia de datos para ti. Bueno, no hay una definición concreta ni correcta sobre qué es la ciencia de datos. Creo que si le preguntas a 20 personas diferentes que se definan a sí mismos como científicos de datos, te dará cada uno su versión y estará, bueno, más o menos estará bien. Es una disciplina que se ha... Deme un segundo. Es una disciplina que se ha desarrollado en los últimos tiempos a una velocidad asombrosa y, sin embargo, no existe una definición concreta como, por ejemplo, qué es un economista o qué es un contador o qué es un auditor, ¿no? Así que eh, te puedo dar mi versión. Te puedo dar mi versión, pero no necesariamente es la correcta. Un científico de datos, siempre me gusta definirlo con algo, con términos bastante sencillos, de que es una persona que, usando datos y tecnología, es capaz de responder principalmente tres preguntas. Eh, por un lado, entender qué ocurrió en el pasado. Por otro lado, por qué ocurren las cosas en el presente y, finalmente, qué es lo más probable que pueda ocurrir en el futuro. Como digo, todo eso usando datos a cualquier escala y tecnología. Pareciera sencillo, pero no es tan sencillo si tú lo piensas. El hecho de... dame un segundo, que me están entrando aquí un montón de cosas, pero nada. Parece sencillo porque habitualmente estas preguntas las solemos responder pues con mucha intuición humana y en fin, con mucha intuición humana y con mucha, eh, lo que se llama intuición humana y con olfato para los negocios y todo ese tipo de cosas. Eso, cuando teníamos cierta cantidad de datos que era asumible por el ser humano, era posible. A día de hoy, el volumen de datos que vamos teniendo y que vamos obteniendo cada vez más para hacer nuestros trabajos y nuestras cosas, pues es cada vez más complejo, es cada vez mayor, y además la complejidad en cuanto a resolver problemas relacionados con datos que tenemos es proporcionalmente aún más complejo y más difícil. Antes, pues, con visualizar datos, entender, hacer una, hacer una serie de análisis sencillos, reportes, informes, con eso más o menos nos entendíamos. Ahora ya no, ahora tenemos tal volumen de datos que cambian a tal velocidad que tomar una decisión no podemos pararnos a pensarlo durante una semana. O la tomamos ahora o no, o ya, pues, sencillamente no podemos tomarla, ¿no?
porque ya el escenario ha cambiado. Entonces, un científico de datos lo que intenta es captar todo ese volumen de datos, que los datos ni más ni menos son aquellos elementos medibles que representan la realidad, y sobre eso pues, tomar decisiones realmente, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se puede procesar cada vez mayor volumen de datos? Pues con nuevas tecnologías. Ya las herramientas que solíamos usar hace 8, 10, 15 años son totalmente distintas a los que debemos usar hoy para poder procesar todo ese volumen de datos a esa velocidad para poder tomar decisiones cada vez mejor. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Y sobre eso hay mucho que decir, como digo. Esa es mi versión, ¿eh? Claro, No tiene que ser la mejor, pero en mi experiencia esa es la mejor, esa es mi versión. genial. Sí, entiendo, hay diferentes conceptos, ¿no? Pero está muy bueno, es bueno lo que nos cuentas. Y justamente yendo a eso, la siguiente pregunta iría por que nos cuentes un poco de cómo inicia tu contacto con este tema de la ciencia de datos. Leí un poco en tu bio y tú empezaste por mucho tiempo con el rubro financiero. Sí. Estuviste en este rol y cómo así es que se da este contacto con la ciencia de datos desde tu experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Ok, eso pues viene un poco de la necesidad que te comentaba hace un momento, en el sentido de que yo me encontré con la situación de teníamos cada vez más datos, yo tenía cada vez más datos en mi trabajo, yo he sido siempre financiero y, y tenía que resolver cada vez mayores análisis eh, para ese volumen de datos. Yo usaba Excel, sí, yo también tengo un pasado con Excel, como creo que casi muchos de nosotros, y honestamente ya Excel no era herramienta para manejar 500.000, 600.000, 800.000 líneas de datos. Sacaba un informe de múltiples aplicaciones de contabilidad o de finanzas, consolidaba todo y tenía que hacer análisis de todo eso. Ya era inviable. Pues comencé, sí, no tengo inconveniente en decir que yo también tengo un pasado con Excel, ¿eh? Nunca lo he tenido. Nunca he tenido inconveniente de decir eso. Sencillamente es que ya, como se me quedó pequeño, pues ya veo Excel como, como yo siempre suelo decirlo sin ánimo de ofender a nadie, para mí es un juguetito de niños pequeños, porque ya o sea, ¿qué puedo hacer yo con Excel ahora? Realmente poco o muy poco, ¿no? No con ello estoy diciendo que Excel sea inútil, ¿eh? No, ni muchísimo menos. Pero la verdad es que era una necesidad tener que usar cada vez más datos y cada vez con mayor velocidad y tratando de resolver problemas cada vez más complejos y más difíciles. En ese sentido, bueno, ¿qué alternativas tenía yo a Excel? ¿Podíamos hacer algunas cosas con Access? Sí, bueno, pues mucho mejor. Eh, entonces, entonces comencé con Access y empecé a hacer algunas cosas con Access. Pude resolver algunas, pero otras me seguía muy atrás, porque no podía hacer grandes consolidaciones ni nada de eso. También tenía sus limitaciones. No era Excel, obviamente, tenía más capacidad que Excel. Bien, y ahora, ¿cuál es la siguiente opción? Ya dar el salto a SQL Server, Reporting Service. Espera, esas son palabras mayores, ¿eh? Para un financiero, meterse en el área de bases de datos y todo este tipo de cosas, eso ya son palabras mayores. Bien, en ese sentido, justo soy de los pocos afortunados que comienzo a ver qué herramientas hay en el mercado que yo puedo usar, que pueda reemplazar todo eso. Y en ese entonces, pues estaba Tableau, era el gran rey que dominaba todo el análisis de datos y la visualización de datos, lo que se llama hoy la inteligencia de negocio. Y Tableau era muy técnico, pero resolvía todos esos problemas, ¿no? En cuanto a volumen de datos y todo ese tipo de cosas. Yo empiezo a usar Tableau. Y mi interés por ver otras cosas alternativas a Tableau, pues aparece Power BI como bueno, pues un producto equivalente, competidor de Tableau. Venía derivado de las bases de datos y bueno, pues, me pareció bastante bien, porque era bastante más intuitivo que Tableau. Era y es bastante más intuitivo que Tableau, ¿no? Pues yo comienzo a ver, bueno, oye, pues Power BI me parece bastante interesante. Además, se puede descargar gratuitamente. La versión desktop siempre ha sido gratuita. Estaba dentro del stack tecnológico de la empresa donde yo trabajaba en ese entonces. Era un producto Microsoft.
y yo comienzo a trabajar con Tableau. Y de pronto, a raíz de mi necesidad de analizar enormes cantidades de volúmenes de datos, pues ahí yo comienzo a ahondar más mi conocimiento en Power BI y ya el resto ya, pues de pronto, sin yo saberlo, me convertí en lo que, bueno, el mercado llama un científico de datos. También es verdad que yo venía con una formación, es verdad, de finanzas, pero yo siempre tengo una inclinación muy grande a la estadística y a las matemáticas y para mí era muy natural combinar pues medidas y análisis estadístico con grandes volúmenes de datos. Entonces, combinar ambas cosas, conocimiento del negocio y conocimiento técnico, me abrió muchas puertas. Después comencé a aprender más cosas, base de datos y demás, relacionales, no relacionales, nuevas herramientas para hacer cálculos más complejos. Empecé a programar en R, después empecé a programar en Python y ahora pues me dedico un poco a esas cosas. Bueno, ahora, desde hace ya 7, 8 años más o menos, me dedico a hacer todo esto, ¿no? Claro. Ah, mira, qué interesante. Ahí, como cuentas un poco, tu formación ya tenía estas bases de matemática y justamente creo que, no creo, bueno, en este tipo de rol generalmente hay que tener algunos skills bien desarrollados, ¿no? Para poder ser un científico de datos influye mucho la matemática, la estadística, la programación y bueno, o sea, de repente algunas habilidades blandas también, ¿no? También mencionabas un poco de las herramientas. ¿Qué herramientas, si bien se habla mucho de Python, R, como siempre una referencia de la ciencia de datos, qué otras herramientas son las que utiliza un data scientist? ¿Estás Perdona, que en...? tenía Sí, el micro apagado. Mira, dale. lo primero, la primera herramienta más fundamental que necesita un científico de datos es el sentido común y la intuición. Esa es la primerita de todas. La segunda, y casi tan importante como la primera, es el conocimiento del negocio. Después, todo lo que uno quiera. Después, todo lo que uno quiera. Es decir, comenzamos con entender el negocio. Si no entiendes el negocio, si no entiendes el contexto de cómo se generan tus datos, qué significan los datos en tu contexto, la misma medida ventas, no se interpreta igual en el departamento de finanzas que en el departamento comercial, ni tampoco se interpreta igual en el departamento de inventario o gestión de inventario que en el departamento de cobros, por ejemplo. O sea, entonces, entender el contexto y entender el negocio es lo primero y lo más absolutamente necesario. Después de eso, usar la herramienta más adecuada para hacer lo que uno necesita resolver. ¿eh? A veces será Excel y otras veces será otra cosa. Y esa otra cosa, pues ahí tenemos para escoger lo que uno quiera. Y digo, porque hay herramientas hay muchas, unas más versátiles que otras, unas más complejas que otras. Todas resuelven algo, no todas resuelven lo mismo, aunque todas resuelven más o menos las mismas cosas en muchas situaciones, pero no todas resuelven lo mismo de la misma manera. Y ahí, pues, depende de combinar, depende de combinar las habilidades personales de cada uno con la complejidad y la necesidad que tiene cada uno también que resolver en su entorno y en su situación, ¿no? Entonces, no voy a recomendar ninguna herramienta porque hay muchas, todas son buenas. Hay gente, tengo amigos que hacen cosas increíbles con Python, 1000 veces mejores que yo. Tengo gente que no sabe absolutamente nada de Python, pero usan Nine, que es una herramienta que no necesita programación, pero sin embargo resuelven cosas increíbles con Nine que en algunos casos yo ni soy capaz de hacer. O sea, depende de los perfiles, de las necesidades, pero aquí ya no es la herramienta, aquí es identificar qué necesitas y cómo lo tienes que resolver. Búscate la vida, como decimos en España, búscate la vida para resolver el problema. A nadie le importa la herramienta, a lo que le importa a la gente es resolver problemas y conseguir agregar valor. Mientras no hagas eso, no se puede dar ningún salto a ninguna parte, ni tampoco a científico de datos. Perfecto. Mm. Bueno, eso sí, ya lo veníamos repitiendo, creo, en varias ocasiones, ¿no? El tema de las herramientas según las necesidades del mercado. Sí. Bueno, y también ya alineado un poco a lo que tú haces,
tú ves un poco de data science, bueno, ciencia de datos también, inteligencia artificial. ¿Cómo relacionas estos dos temas a tu campo laboral, no? ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Cómo trabaja en conjunto el qué exactamente? La ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿cómo los Bueno, relacionas tú en tu bueno, día a día? vamos a ver, la inteligencia artificial es un campo, es una especialidad dentro de la ciencia de datos. La inteligencia artificial necesita datos para poder hacer algo y ahora mismo, según se conoce, es el último estadio del ciclo de madurez del análisis de datos. O sea, el ciclo de madurez va desde los datos hasta la inteligencia artificial y va pasando por informes, reportes, inteligencia de negocios, ciencia de analítica avanzada, ciencia de datos o machine learning, que se llama, y posteriormente, después, el último estadio de ese ciclo de madurez es la inteligencia artificial. No son contradictorios, ambas son la misma cosa. Cuando se hace una pregunta a ChatGPT, nosotros pensamos que hay una especie de robot que entiende lo que le estamos preguntando, ¿no? Lo que hay es un modelo estadístico que analiza una serie de parámetros, una serie de números, voy a ponerlo en plan sencillo, o sea que son datos, ni más ni menos, las palabras que uno va entrando, son datos y esos datos entran a través de un modelo en una base de datos vectorial, escoge cuál es la posible respuesta más adecuada a la pregunta que se está haciendo y devuelve un resultado. Eh, ¿Eso es un robot? ¿Eso es magia? ¿Qué es lo que es? No, eso es un modelo estadístico. Es lo único que es. Es un modelo estadístico. No tiene inteligencia como tal. Sencillamente es un modelo estadístico. Y como eso, pues cualquier cosa. La conducción autónoma de un Tesla, no es que el Tesla sabe conducir, ni sabe manejar, ni sabe andar no, no, es que hay una cámara que va haciendo, que va recibiendo una serie de píxeles, esos píxeles se van identificando y sobre eso va tomando una serie de resultados métricos que se resuelven como si fueran pues la dirección del vehículo, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial es un subestadio de la ciencia de datos. Y todo es ciencia de datos, desde los datos, informes, reportes, machine learning o análisis predictivo y hasta inteligencia artificial, ¿no? Claro. ¿Cómo lo incorporo a mi trabajo? Pues dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Del tipo de caso de negocio que tengo que resolver. No sé, ¿no? Hay tantas opciones que no sabría decirte. Pero entiendo que tú los ves más, porque entendemos que la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tú lo aplicas Sí, más al tema de negocio, ¿no? sí, o sea, Más. esa es mi especialidad. Yo no hago inteligencia artificial para ingeniería o para automoción ni nada por el estilo. Yo hago inteligencia artificial aplicado al ámbito que yo conozco, que es el área de negocios. Yo vengo de finanzas y de negocios. Yo aplico inteligencia artificial a hacer análisis de forecasting o hacer análisis de clustering, segmentaciones, campañas de marketing, no sé, comportamiento de clientes, en fin, ese tipo de cosas. Esas son las que yo entiendo, incluso detección de fraude, control interno, auditoría interna, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahí yo aplico inteligencia artificial, análisis predictivo, pero no lo aplico, por ejemplo, a un campo de ingeniería o a un campo farmacéutico o cuál es el posible resultado más óptimo para esta combinación de componentes químicos. No tengo ni la más remota idea. Cualquiera me podría decir, como alguna vez me lo ha dicho, no, pero es que estos son datos. Sí, sí, son datos, está bien. Y yo puedo aplicar un modelo estadístico o un modelo de predictivo a datos como tal. Hasta ahí estamos bien. El problema es que yo no sabría interpretar esos resultados. Te puedo interpretar el resultado de los datos que yo estoy viendo. ¿Cómo se contextualiza eso? Pues no tengo ni idea. Claro. Bueno, ahí es un tema ya de enfoques también, pues, ¿no? Y ya yendo a otra pregunta, a ver, relacionado al tema de los mercados. ¿Cómo ves este campo de la ciencia de datos en los próximos años, ¿no? ¿En qué sectores crees tú que existe mayor demanda de científicos de datos En todos, en hoy todos. en día? Hoy en día y en el futuro, en todos. Donde haya datos, siempre habrá necesidad de científicos de datos. Es más, posiblemente, si una persona está pensando en dar el salto hacia la ciencia de datos, muy probablemente no va a necesitar cambiar de trabajo. Muy probablemente no necesitará cambiar de trabajo. Necesitará cambiar la forma en que hace su propio trabajo, pero no cambiar de trabajo.
O sea, puede haber contadores, puede haber auditores, puede haber analistas de marketing. Dígame, ¿alguno de esos, piense en la profesión que piense, ¿alguno de esos no necesita datos para hacer su trabajo? Si la respuesta es no, pues entonces está bien, cambie de trabajo. Pero si la respuesta es sí, lo más seguro es que usted acabará siendo científico de datos. Genial. Bueno, ahí sí, pues hay, ya creo que con el auge también que ha habido este incremento, se ha visto la necesidad de incorporar también. Pero justamente ahí también hay como un tema con el tema de los requerimientos cuando se busca estos perfiles. No sé si a ti te ha Ujú. pasado, pero cuando normalmente buscan estos perfiles del lado de recursos humanos, no se tiene muy claro aún el concepto, ¿no? De qué hace un científico de datos, un analista o un ingeniero de datos. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, hay muchas opiniones. Yo lo que opino es que el problema de no saber o de tener muchos requerimientos es que realmente no se sabe bien lo que se necesita. Y como no se sabe bien lo que necesita, empezando por las empresas y continuando por los futuros candidatos, aquí la gente pide todo de todo, a cambio de muy poco. Eh, eh, espérate. Entonces, una empresa dice, no, necesitamos un científico de datos. Primero, ¿para qué? Eso es lo primero. No, es que queremos hacer ciencia de datos. Ajá. Y defina usted qué es ciencia de datos. Y cada uno te va a dar una versión diferente. Pero a todos lo llaman ciencia de datos e inteligencia artificial, porque como ahora está de moda, y como ahora si alguien no hace inteligencia artificial, como que se queda atrás de todo, entonces yo no me quiero quedar atrás. El problema es que si no tienes unos buenos fundamentos, ¿qué vas a hacer? Bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Bueno, pues necesito un científico de datos. Ok, necesita un científico de datos. Perfecto. No sabe bien lo que va a hacer, pero lo necesita. Ok. No, es que quiero hacer análisis predictivo de esto y de aquello. Vale. Bueno, pues ya está. Vale. Ok. ¿Qué perfil necesita usted? Pues mira, que sepa Python, que sepa R, que sepa no sé qué, que sepa no sé cuánto. Un full stack. Un full stack. Oh, a ver, defíname usted qué es un full stack. Y la inmensa mayoría no te lo va a saber decir. Y te dirá un chorro de cosas y básicamente lo que está definiendo es el departamento entero de IT. ¿Ok? Entonces, no se puede contratar el departamento entero de IT en una sola persona, porque no existe. Porque no existe. Habrá gente, habrá personas profesionales que estén más especializadas en un área, en otra, que sepan muy bien de unas herramientas y no de otras, y el problema no es ni siquiera la herramienta. ¿Qué es usted capaz de hacer? ¿Usted es capaz de hacer un análisis predictivo sobre mis ventas, ponerla en producción y llevar un monitoreo del rendimiento de mi modelo predictivo? ¿Sí o no? Si sabe hacer eso, la herramienta es lo de menos. Es como decir, como si uno se saca la licencia de conducir. Yo nunca he entendido eso. Y se ven conversaciones por ahí increíbles. Algunas yo prefiero mantenerme alejado mucho un poquito de LinkedIn, porque si no entro al trapo y me voy ganando enemigos por donde paso. Pero a veces esto es como el que se saca un permiso de conducir para poder conducir. Me dice, no, 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 es que yo solamente sé conducir Toyota. Oiga, pero es un auto. Es que yo tengo es que mi vehículo que tengo en mi empresa no es un Toyota, es un Ford. No, pero es que yo solo conduzco Toyota. Hombre, pero ¿usted sabe conducir, sí o no? Pues al final lo único que necesito es que me lleve del punto A al punto B. No necesito que sea en un Toyota o en un Ford o un lo que sea. ¿Usted me puede llevar del punto A al punto B? Sí. Ah, ok, pues búsquese la vida. Si tiene que aprender a cambiar el botón de un lado a otro porque en un Toyota está aquí y en un Ford está allá, pues cámbialo, no pasa nada. O sea, al final y todos nos centramos tanto en la tecnología, en las herramientas. Ese es otro problema que tienen muchos de los candidatos. Que esto es aprender. ¿Qué hay que aprender ahora? Power BI. Venga, todo el mundo aprende Power BI. ¿Para qué? ¿Qué va usted a resolver con Power BI? Usted sabe lo que necesita resolver. Eso para empezar. No, es que yo no sé usar Tableau. ¿Y qué más da? ¿Usted sabe analizar datos? ¿Usted sabe contextualizarlo? ¿Sabe interpretarlo? Pues la herramienta más o menos le dará igual. Claro, uno tiene unas preferencias por una cosa y otros por otra. Por supuesto, yo prefiero conducir un Mercedes antes que conducir un Toyota. Por supuesto que sí, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Pues esto es igual. Entonces, creo que estamos todos aquí medio locos perdidos, porque todo va tan rápido, que estamos todos medio locos perdidos pensando en que si una herramienta u otra. No es que yo no sé Python, ya me quedo atrás. ¿Usted qué sabe? Sabe que, no es que sabe de qué herramienta sabe, sino que sabe resolver. Pregúntese eso. Lo que sabe usted resolver, ¿agrega valor a alguien, a alguna empresa, a alguna organización? Hágalo, pues entonces ya tiene una oportunidad de mercado. ¿Quiere aprender a resolver otras cosas? Bien, pues aprenda a resolver otras cosas. ¿Con qué herramientas se pueden resolver esas otras cosas que necesita resolver? Es que yo hago análisis descriptivo. Yo no sé hacer análisis predictivo. ¿Usted lo necesita? ¿Usted quiere aprender a hacer análisis predictivo? Búsquese las varias herramientas que hay, explore un poco y sencillamente coja aquella que más le guste o que más se sienta cómodo usándola. Yo hace años pensaba que no iba a salir de R nunca en mi vida. Y Python no me gustaba nada, pero nada de nada de nada. Hasta que me puse a trabajar con Python y digo, oye, pues no está tan mal. Y al final, oye, es que resulta que es mucho más versátil que R. No estoy diciendo que R sea malo, ¿eh? Esto es como decir que yo me he ganado la fama con Excel, pero yo no estoy diciendo nunca nada contra Excel. Para mí, que sencillamente es una herramienta tan pequeña, para mí, para mis necesidades, que honestamente no la necesito. Para mí es como un bloc de notas, realmente Excel, ¿no? Y con eso no estoy menospreciando a la herramienta. Pero yo es que uso otras herramientas porque tengo otras necesidades, ni más ni menos. Ahora bien, cuanto menos Excel use, mejor. También se lo digo. Claro. Bueno, ahí, sí, pues, pasan muchas cosas en ese sentido. Pero Sí, ahí, hay para hablar ya que mucho sobre eso. nos ya que nos cuentas que no te gusta mucho Excel, bueno, No. ¿qué es lo que más y menos te gusta de este rol? ¿O qué percepción pues tendrías acerca de lo que no te gusta y si te gusta de la ciencia de datos? ¿De qué? En general, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta y menos te gusta de la ciencia de De, datos? De repente algo. bueno, lo que más me gusta es todo. Eso es para empezar. No hay cosa que no me guste. Me gusta todo. Siempre es diverso, siempre hay un reto nuevo que resolver, siempre hay un problema que nunca se ha identificado y que hay que resolver y que nadie sabe cómo resolver, ni yo tampoco, pues tenemos que ir averiguando cómo resolver eso que está pasando. Siempre tenemos necesidades que no sabíamos que podíamos tener. En fin, eso es fascinante. Eso es fascinante. Eso es lo que más me gusta de todo, podría decir, de la ciencia de datos. Lo que menos me gusta de la ciencia de datos no es la ciencia de datos, son las personas. Las personas que hay alrededor de la ciencia de datos. Eso es lo que no me gusta. Ese politiqueo, en muchas ocasiones, mucho titulismo, mucha gente que cree que sabe que no sabe, mucho influencer que dice un montón de cosas absurdas por ahí, confundiendo a todo el mundo, lidiando con poderes corporativos, con política empresarial. Eso es lo que no me gusta. ¿Tú por qué necesitas mis datos? ¿Cómo que mis datos? Que no son tus datos, son de la empresa. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí. O sea, eso es lo que no me gusta. Pero eso no es de la ciencia de datos, eso es Para esos son las todo. personas. Esas son las personas. Sí. Y aplica para todo, ¿no? Así Como es. Así analista, ingenieros. aplica para todo. Sí. Y Pablo, yo el otro día escuchaba a alguien que decía, pero para tener un científico de datos en la empresa, Ujú. antes es necesario tener un ingeniero de datos, porque si no tienes armado tu estructura, no tienes nada Claro, todavía claro. construido en tus datos, ¿cómo va a trabajar un científico de datos? ¿Tú, Sí, tú qué así opinas es. de eso? Totalmente Sí de es acuerdo. necesario. Totalmente de Bueno, acuerdo. O sea, vamos, un científico de datos o un analista que va a hacer un análisis predictivo es alguien que va a construir un edificio. ¿Ok? Va a construir un edificio para que podamos estar mejor, que podamos caber más gente y todo eso. Bien. Si ese edificio no tiene unos buenos pilares abajo, pues por mucho que se va a poner a construir, y se podrá poner a construir las primeras plantas del edificio, ¿no? Pues llegará un punto en que seguramente no podrá continuar la construcción, porque no tiene suficiente infraestructura debajo. Pues lo que hacen los ingenieros de datos, los administradores de base de datos, todo ese tipo de cosas, es asegurarse que esos cimientos existen. Eso es lo que hacen los ingenieros de datos. Y a partir de ahí, pues construyen todo hacia arriba. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. Totalmente de acuerdo. perfecto.
Sí, de todas maneras. Y bueno, ya también hay un concepto que se vino acuñando en este tiempo, ¿no? Dice, según la New York Times, considera al data scientist como la profesión más sexy del siglo XXI. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Y cómo lo Pues, ves en los próximos años? pues que es un titular muy comercial, y porque para empezar, ¿qué es un científico de datos? A ver, que alguien me diga qué es un científico de datos. Porque yo creo que los científicos de datos realmente no existen como tales. No existen como tales. Lo que sí creo es que todo profesional que cada vez usa más datos para hacer su trabajo, necesita incorporar esas nuevas técnicas de análisis de datos y nuevas herramientas en su día a día para poder ser capaz de analizar cada vez más datos y cada vez más rápido, para tomar, pues, para agregar valor, ¿eh? Tomar decisiones, no tomar decisiones, o agregar valor, o extraer información, que se la puede pasar a alguien que tome decisiones, ¿eh? Entonces, realmente no hace falta un científico de datos. Lo que hace falta es que todos los profesionales comiencen a adquirir esos nuevos conocimientos. Lo primero que hace un científico de datos, vamos a decirlo así para que no entendamos, cuando entra en una empresa, lo primero que hace, si el científico de datos es medianamente bueno, también te lo digo, lo primero que hace no es ni siquiera abrir Python, nada, no. Lo primero que hace es entender el negocio, porque es lo primero que necesita saber, cómo funcionan las cosas, cómo son los flujos de trabajo, cómo son, en fin, todo. Cuál es el contexto, cómo se genera, cuáles son las condiciones, cuáles son lo que se llaman los guardarraíles, etcétera, etcétera, etcétera. Entender el contexto. Una vez que entiende el contexto, entonces se pone a analizar los datos para ver qué se puede hacer. Entonces, eso es lo que normalmente hacen un científico de datos que sea medio buenecito. Los científicos de datos no tan buenecitos, lo primero que hacen es comenzar a pedir cosas. Y quiero una versión de Python, y quiero no sé cuánto, y quiero un clúster, y quiero una licencia de esto, y una licencia de aquello, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Vale, perfecto. ¿Qué va usted a resolver con eso? Ay, todavía no lo sé hasta que me lo diga mi jefe. No, ¿tú crees que tu jefe va a saber lo que tiene? Todavía no me he encontrado un jefe que sepa lo que tiene que resolver un científico de datos. Me he encontrado muy pocos. He conocido muy pocos, muy pocos, muy pocos. Así que, eh, la profesión más, bueno, vamos a dejarlo así. Se puso como moda, ¿no? Y como que ahí Sí, sí, también, sí, se puso de moda y aquello parecía porque los datos, pero hoy día, ¿quién no tiene datos? ¿Y quién no tiene más datos que hace un año? Dígame, a ver, una profesión que alguien que no tenga más datos que hace un año. A ver, ¿quién es? Todavía yo no la conozco. claro, Hasta un vendedor de tomate necesita datos. Necesita datos. sí, está en Claro, todos lados, ¿no? yo tengo mi tiendecita de tomates, o mi kiosquito de tomates. Yo necesito saber el precio que estaba hace un mes, hace un año, la semana pasada, cuánto le he comprado, cuánto le he vendido, cuánto es el más. O sea, necesito un montón de datos, muchos datos. ¿Dónde estoy? ¿Pasan clientes o no pasan clientes? ¿Hay tráfico de gente? ¿Van la gente a comprar? ¿No van la gente a comprar? ¿Pongo mi tienda en una calle comercial donde hay más, tiendas de tomates, o me voy a un sitio donde, en fin, necesita datos, muchos datos, aunque no se lo crea? Pasa que todo eso normalmente se procesa en la mente, pero son datos. Claro que sí. Y Pablo, algo que resumiría esta sesión con esta pregunta, ¿qué le aconsejarías a los que quieren iniciar su camino en ciencia de datos? ¿Qué rutas de formación les recomiendas para aprender? Y bueno, cuéntanos. Ruta de formación es que no hay una sola. Sería difícil decir, ¿no? Pero lo primero que le recomendaría sería que ahonde en su propio trabajo, que entienda lo que resuelve la ciencia de datos, ¿eh? ¿Qué resuelve la ciencia de datos? Pues, como decía al principio, responder esas tres preguntas. Entender con datos qué ocurrió en el pasado, entender qué está ocurriendo y por qué ocurrió lo que ocurrió en el pasado con datos, ¿eh? No, no es que yo creo que, no, eso es lo que usted cree, con datos. ¿Por qué ocurrió esto con datos? Y finalmente, ¿qué es lo más probable que pueda ocurrir en el futuro? Con datos también, ¿eh? Si es usted capaz de identificar eso, pues, ¿qué necesita? O sea, ¿qué sabe usted de ahora para poder responder esas preguntas? Pues, yo sé esta herramienta que me puede responder la primera y la segunda pregunta. Lo que no sé es cómo puedo resolver la tercera pregunta. Ok. ¿Qué herramientas hay para resolver la tercera pregunta? Pues mira, hay esto y esto y esto y esto.
¿ya? Entre ellas Python es ahora posiblemente un lenguaje de programación que es versátil y que, bueno, y está creciendo, pero no es el único. Hay otros lenguajes de programación, incluso más simples que Python, y que son bastante rápidos y más potentes, ¿no? No están tan desarrollados que Python, pero también son capaces de hacerlo. Bueno, pues voy a aprender eso y ya está. Pues aprenda eso y andando. Pero no aprenda la herramienta, aprenda a responder las preguntas. Es lo más importante. Muy bien. A ver, antes de ir a la siguiente, ¿Mm? quiero cambiar esto. Ya, quería quitar mi fondo para que se vea algo. A ver, dice, la siguiente pregunta, Pablo. ¿Mm? Sabemos que una de tus aficiones es escribir, ¿no? Y por eso también escribiste un ¿Mm? libro Sí. que lo tengo aquí y es este. Muchas gracias. Machine Learning, Power BI, en Power BI con Harry Python. Y Sí, bueno, señor. lo hiciste con Gabriel, Con pero Gabriel, creo sí. que hay mucho conocimiento que compartes en este libro. Cuéntanos, ¿cómo se dio este proyecto? Eh, ese proyecto es el resultado por escrito de una formación que Gabriel y yo iniciamos hace años sobre cómo usar R y Python en Power BI. Entonces comenzamos dando una formación y íbamos haciendo experimentos, íbamos documentando lo que íbamos haciendo con esos experimentos, creamos un contenido, ese contenido lo dábamos en formación, la verdad es que nos fue muy bien, nos ha ido muy bien. Y pensamos, oye, todo lo que tenemos documentado y demás, ¿por qué no lo organizamos? De hecho, fue Gabriel quien dio la idea. Yo después, por otro lado, en paralelo, sin yo saber lo que él tenía eso en mente, pues también surgió esa iniciativa en un evento. Y bueno, pues todo lo que tenemos organizado, vamos a organizarlo todo, vamos a ponerle un índice, lo ordenamos todo y escribimos un libro. Y, pues mira, bien, perfecto. Y la verdad es que el proyecto salió súper bien. Nunca me hubiera imaginado que un libro sin haberle dado ningún marketing, ninguna publicidad, y he batido todos los récords de venta, siendo yo mi propio editor, no está con ninguna editorial ni nada, soy yo el propio editor eh, muy por delante de libros de Pax, libros de O'Reilly, la materia, o sea, me los he llevado todos por delante y todos en español además, o sea, impresionante. Sí, Sí, mira, y sobre todo eso, pues, ¿no? Y generar algún aporte en español, ¿no? Que sí, aquí claro, esa es la idea, precisamente por eso vimos que en español, en inglés no hay nada. Hasta al poco de sacar mi libro, Lucas Zavarela sacó el suyo. No era de Machine Learning, pero era de usar R y Python en Power BI. Lo hizo con la editorial PAC. Y ha vendido menos de la mitad de los libros que yo he vendido. Porque lo sé porque hablando con él una vez me lo comentó. Digo, pues yo no me podía creer que una editorial como yo, pero joder, que ha vendido menos y está en inglés, ¿eh? O sea, se supone que tendría el mayor alcance de su. Digo, pero que tú has vendido tantos, o sea, ¿en serio? O sea, pero si yo he superado casi triplicado esa cifra de venta, ¿no? Pero bueno, oye, son cosas que pasan. imagínate ese. Aparte, claro, bueno, también conocer a la persona que lo ha escrito, bueno, seguramente muchos siguen tu trayectoria. Al igual que Sí. yo, Pablo ya lo sabe, yo lo conocí en un evento Ujú, que él impartía de Power BI con Python, ¿no? Era la primera vez que yo ujú. escuchaba de Python y quedé sorprendida, la verdad, no me imaginaba que eso se podía hacer. Yo Yo tampoco. nunca había escuchado, pero ya desde ya me gustaba mucho Power BI. Entonces, cuando vi esta fusión y Pablo lo explicó, por supuesto, excelente, como él siempre lo sabe hacer. Entonces, yo quedé maravillada y dije, tengo que aprender esto, ¿no? Le pregunté, había un montón de personas asistentes y yo dije, veo imposible que me responda aunque sea un mensaje, de repente ni lo lee, pero le pregunté, Pablo, ¿cómo lo hiciste? ¿Con qué herramienta? Y me respondiste ahí Python. Entonces dije, Ujú. bueno, necesito aprender esto. Si bien yo tengo un poco de la formación de mi carrera, soy de sistemas Sí. y me enseñaron algo de programación, pero la verdad es que nunca le había agarrado tanto gusto y de Python solo lo había escuchado, pero no lo había aprendido. Ujú. Entonces,
me metí a estudiarlo y bueno, siguiendo también los webinars que impartía y ahí pude ir conociendo más, ¿no? Entonces, yo sé que ha sido de influencia en muchas personas también que te siguen. Y bueno, quería mencionarlo ya que tengo este espacio contigo, agradecerte esa oportunidad de poderme dar a conocer este mundo de la ciencia de datos de alguna manera. No, pero Y no, tú, debo decirte, espera, que no es todo, no achaques a otros lo que es tuyo. Eso no es verdad en cierto modo. O sea, tú has abierto un camino muy grande y eso lo has hecho tú sola. O sea, ¿cuánta gente no me ha escuchado? O sea, yo para empezar, yo nunca he sido tan consciente de que hubiese tanta gente pendiente de mí. Nunca lo hubiera imaginado. Pero al margen de eso, del montón de gente que hay, que nos escuchamos unos a otros, yo escucho también a otra mucha gente y una gente pues me inspira más que otra. La importancia no está en quién es el que habla o quién es el que dice. La importancia para salir adelante está en tus ganas personales de querer salir adelante. Entonces, tú puedes que escuchar un montón de cosas a mucha gente. Hoy día, con tantas redes sociales y tanta tontería, sinceramente hay demasiado ruido. Bien, de todo lo que escuchas, ¿qué te aporta valor? Y eso solamente lo sabes cuando tú lo interiorizas. Entonces, tú has hecho eso. O sea, ¿cuánta gente no me habrá escuchado a mí hablar de Python y de no sé qué? O sea, solamente las jornadas de Temixa se juntaban ahí 2.500 personas. Pues unos pues verán, dicen, mira, esto está muy bonito, el otro no tendrá interés y otros pues dirán, oye, pues yo quiero aprender a hacer eso. Pues tú fuiste una de esas. Y yo quiero aprender a hacer eso y yo no te dije nada. O sea, de hecho, quien aprendió a hacer eso fuiste tú, no fui yo. Y yo, cuando vi el interés, pues yo, hombre, lo menos que puedo hacer es ayudarte, como he ayudado a cualquier otra persona que me lo ha dicho. Pero eso lo has hecho tú sola, ¿eh? Igual que tú, conozco otros cuantos que también lo han hecho. Así que, más que en el influencer, hablando en términos modernos, que yo no soy nada de eso, está en el influenciado, el que realmente toma la iniciativa de hacer o no hacer. Pues, podemos escuchar un montón de cosas, pero si no hacemos nada al respecto, pues ya me dirás. Entonces, ¿para qué escuchas nada? Es manera de perder el tiempo, ¿no? Pero bueno, no, claro, bueno, es la modestia de Pablo, pero sí, la verdad es que yo no me es molestia, esa es la considero, verdad, esa es la realidad. No es no molestia sé si ninguna. influencer, pero al menos un referente, ¿no? Entonces, Bah. siempre hay algunas personas a las que uno admira y Sí, quiere sí, eso también es cierto. replicar algo de lo que aprende, ¿no? Totalmente de Entonces, acuerdo. va por ahí, Pablo, y agradecerte este espacio que has compartido con nosotros. Creo que nos va a dar muchas luces a los que estamos todavía aprendiendo y queremos conocer más de este mundo. Claro que No sí. sé si quieres dar algunas palabras finales, algún comentario para el Bueno, público. palabras finales. Dedíquense a lo que les gusta, a lo que les apasiona de verdad, y el resto va a ser fácil. Yo tuve al principio, y todavía también, pero ya menos, muchos problemas cuando empecé a indagar y a ahondar sobre esto de análisis de datos a gran escala, porque nunca he tenido una base tecnológica. Así que cuando de pronto salté, de ser el mismo año salté, de ser un senior auditor a un senior BI developer, un desarrollador BI senior, pues todos mis compañeros hablaban en términos y en cosas que yo estaba totalmente perdido. Yo me sentía realmente pequeño al lado de ellos, pues ellos hablaban de versiones y no sé qué, clúster y lo otro y no sé cuánto. No tenía nada más remota idea de qué estaban hablando. O sea, y yo estaba en el mismo equipo que ellos, ¿no? Entonces, solamente se puede avanzar. O sea, si tú tienes ambiciones personales, pues está muy bien. Pero solamente eso, pero eso dura poco. Quiero decir, eso dura un tiempo, porque uno acaba agotado y reventado si solamente tiene ambiciones personales, pero si a uno le mueve la pasión y le gusta lo que hace, tú te tiras hasta las 3 de la mañana estudiando todos los días, durante 3 meses, sin parar, e intentando entender las cosas sencillas de que para otro es pues una cosa muy simple. ¿Qué es una versión, un control de versión en una base de datos, por ejemplo? Pues, mis compañeros ingenieros se ríen, pero yo, ¿qué diablos es un control de versión en una base de datos? Coño, es importantísimo.
Pues me tuve que poner a estudiar eso y una cosa me lleva a otra y una cosa, ¿y esto cómo será? ¿Y esto por qué será? ¿Y esto por qué ocurre? Solamente la pasión te puede llevar a hacer eso. Si no tienes pasión y no te gusta lo que haces, pues no se puede llegar, no se puede ser bueno en lo que uno hace, ¿no? Y mira, qué importante lo que acabas de mencionar. Y justo antes que se me vaya eso, bueno, alguna vez me comentaste que teníamos alguna situación parecida en ese sentido, porque, Ujú, bueno, personalmente yo, como decía, si bien había venido de una formación de ingeniería y todo, no, y nunca le había agarrado este gusto realmente a los números, la programación, aunque parezca absurdo, yo era el bicho raro de sistemas. Así que por mucho tiempo no la pasé bien, pero cuando descubro este mundo, realmente mi paradigma cambió 360 grados y ya con todo lo que iba consumiendo de información, pues me fui, bueno, apasionando más de este mundo, me fue gustando más, quise indagar más. Y hoy en día es inevitable que trabaje con números, pues, ¿no? Entonces, de cierta manera yo me acostumbré y no le veo claro. o sea, como que el disgusto, ¿no? Al contrario, para mí es muy bonito trabajar con esto y de repente para alguien que está aquí diga, pues tengo ese caso, no me va bien con esto y creo que es imposible para mí dar este salto a la ciencia de datos o al mundo de los datos como tal. Creo Ujú, que mi caso, y entendería que tuyo también, Pablo, es como un testimonio de vida de que es posible si es que tú le pones claro, la actitud y las ganas, ¿no? como todo, sí es. No va a venir Así. solito, ¿eh? No esperen que venga solito en una aplicación. Conozco mucha gente que ha hecho montones de cursos, certificaciones, esto, aquello y lo otro, y sigue en su puesto de contable, ¿eh? Y quiere dar el salto, pero no lo consigue. ¿Cuál es la Así diferencia? es. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que no importa cuánto sepa de tecnología. No importa cuánto sepa de tecnología. Lo que importa es lo que tú eres capaz de resolver. Eso es lo que sí importa. Si tú muestras a otro lo que tú eres capaz de resolver, ese otro se va a interesar. Después vendrá el conocimiento tecnológico. Puede ser mayor o menor. ¿Eres capaz de resolver esto, sí o no? Y tú tienes que tener la habilidad de identificar la necesidad de lo que hay que resolver. Que puedes, lo más probable es que ni siquiera tu empresa o tu jefe lo sepa. Ni siquiera puede que lo sepan. No sabían que se podía hacer eso. Así que eso fue lo que me pasó a mí y es lo que siempre intento recomendar a todo el mundo. Es que me he hecho certificaciones de no sé qué y este máster de no sé cuánto. Pues todo eso está muy bien. ¿Usted es capaz de resolver esto, sí o no? Porque eso al final es lo que vale. Mm. Excelente. Bueno, Pablo, ya hemos llegado a la parte final de esta sesión. Nuevamente agradecerte, agradecer a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Ujú. Este video igual va a estar grabado para los que gusten revisarlo nuevamente. Bueno, igual yo, el estar aquí contigo conversando creo que ha sido súper fluido, como ya suponía, porque tú y yo, bueno, nos Ujú. llevamos muy bien detrás de todo el ámbito profesional y bueno, es un gusto, de verdad, un gusto que hayas podido Igualmente. acompañarnos. No, Así hombre, que, por supuesto, Betsa. está Siempre. bien, espero que nos acompañes en una próxima. Seguro, cuenta con ello. Dale. Ya pues Gracias. chicos, Ok, cuídense hasta luego. mucho, un abrazo Pablo, hasta Igual, pronto. chao. Hasta luego.